Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas en este nuevo taller o podcast o programa número 13. El fondo que ustedes ven no es artificial. A ratos se van a ver que los arbolitos se mueven. Estoy en una de las ventanas de donde siempre me ubico, pero que están las cortinas bajas, y como estamos en una cálida tarde de invierno, hace calorcito, no está caluroso, y también hay un poco de viento norte. Entonces tengo abierta la ventana porque por otro lado entra el sol y estos árboles que se ven atrás son reales, ya no es un fondo, aunque lo parece. La semana pasada quedamos en lo que iba a ser la última parte de Juan, pero nos falta el encuentro de él con Jesús. Para cerrar este capítulo de qué significa a mediano y largo plazo educar a un hijo en el camino para que cuando él sea mayor no se aparte. Y hemos visto varios ejemplos de distintos tipos de familia en una primera parte. Y en esta segunda parte en que nos hemos basado ya, hoy día sería el quinto y último capítulo, que tiene que ver con la vida de quien fue para nosotros conocido como, y quien sigue siendo y será conocido todavía por otras generaciones como Juan el Bautista, pero a quienes nosotros hemos abocado a Juan, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, o Isabel, de acuerdo a la traducción que usted tenga en su casa de la Biblia. Vimos que Juan también tenía varias características, pero me gustaría resumir estas características de Juan en el Evangelio de Juan. Vamos a leer 4 versículos que yo tengo aquí en los apuntes que preparo, porque Juan el Evangelista, así lo vamos a llamar para poner la diferencia, dice de él 4 cosas que resumen su vida. En primer lugar dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y luego agrega en el versículo 15 y 16 del primer capítulo, lo que leí recién era el versículo 6 y 7, dice, Juan daba testimonio de él, no de sí mismo, de él, proclamando, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entiendo que estos 4 versículos parecen elocuentes, pero también muy confusos si no tenemos como una relación profunda con la Biblia, y eso no quiere decir que yo la tenga, porque la Biblia, al ser un libro vivo, siempre nos está hablando de una manera, quizás con distintas manifestaciones, porque el mensaje sigue siendo el mismo, no cambia a través del tiempo. Primero, Juan el Evangelista resume de Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, que él era un hombre enviado por Dios. Y ahí recordamos lo que el ángel Gabriel le dice a su padre Zacarías, que él va a tener un hijo que va a ser grande y reconocido y va a traer mucho gozo a mucha gente y hará que muchos se conviertan de Israel, y que va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y desde esa perspectiva, que estaba lleno del Espíritu Santo, que lo menciona Lucas, que es un evangelista que se dedica o que hace mayor hincapié al Espíritu Santo en su evangelio en comparación a los otros 3, entonces al ser enviado por Dios nos está diciendo que sí, que él efectivamente estaba lleno de este Espíritu Santo.
Y él vino a dar testimonio de esta luz que es la luz de Dios, que era la luz que vino a iluminar el camino, una luz encarnada que nosotros sabemos que es Cristo. Y él dice que él tenía claro que él no era la luz, pero que pedía que creyeran en lo que él decía y hacía, porque lo que él venía a realizar era abrir el camino, porque había mucha confusión en ese momento y él lo que quería era despejar este camino desde el mandato que a él se le había indicado. Y uno de esos mandatos que él tenía era dar testimonio de la vida que él había llevado desde pequeño, junto a sus padres, en lo profundo del desierto, y de cómo esta enseñanza que él había tenido directamente del sacerdote Zacarías había hecho de él, a la edad que él estaba, ¿sí? Porque dice que es el Espíritu el que lo lleva a bautizar al Jordán, de la edad que él tenía, y que ya sabemos que hoy día eso es una edad más bien adulta, pasado los 20 y algo años, 30, que era la edad que en ese tiempo se permitía, más que presentarse en sociedad, establecer, ¿sí? Una escuela rabínica en sociedad. Y él ya tenía discípulos y comenzaba a bautizar en el Jordán. Entonces, esta educación que él había tenido había hecho que él tuviera una actitud frente a la vida de manera específica. Se dice de él que él era muy austero para vestirse. Usaba piel de camello con un cinturón, hablamos que comía miel y langostas, probablemente usaba sandalias o quizás andaba descalzo, pero yo creo que sí, él usaba sandalias, aunque no lo dice, pero tampoco lo niega. Se vestía con lo que tenía alrededor, podría haberse puesto otros atuendos, pero su atuendo también lo que estaba era llamando a la austeridad, porque en ese momento, en el modo cívico-político en que Israel estaba enfrascado, también había opulencia en desmedro de aquellos que estaban viviendo el exceso del cobro de los impuestos, que eso generalmente trae mucha pobreza. Y desde esta perspectiva, él tenía una actitud de decirle a los israelitas, a todos, que volvieran a los caminos, que los caminos de Dios, el mandato de Dios, que era servirle, llamarlo de todo corazón y seguir sus lineamientos, no había cambiado aunque los romanos estuvieran gobernando. Y les recordaba a quienes tenían que guiar al pueblo de Israel, como los fariseos, los saduceos, los escribas, al sumo sacerdote, les recordaba que además ellos tenían que dar el ejemplo, y que él, Juan, percibía que la forma que estaban viviendo hasta ese momento no era precisamente ejemplar. Y desde esa perspectiva, el discurso que él transmitía tenía estas dos vertientes: de conversión para todos y de recordarle a quienes tenían más, llamémoslo hoy día, formación y responsabilidades, que muchas veces eso que ellos estaban haciendo lo hacían de manera incorrecta, y que no bastaba decir que solo eran hijos de Abraham o de la tribu de Isaac y de Jacob, porque eso finalmente, esa tradición, no era garantía de que lo que ellos estuvieran haciendo fuera lo oportuno para ellos mismos, para el pueblo de Israel y para la relación con los romanos. Por eso él hablaba de que se los iba a cortar de raíz, y muchas veces le llamaba que eran una raza de víboras, porque las víboras en general viven así como agazapadas. Algunas viven en cuevas o bajo tierra y de repente aparecen y te lastiman, ¿ya? De eso, por eso era en
en gran manera un hombre muy radical. Por eso también Juan, habla de que él va a dar testimonio de esta luz que viene. Había en Israel una historia de 400 años de silencio. No se había levantado ningún profeta durante todo ese tiempo. Por lo tanto, que Juan, hijo de Zacarías, y Elizabeth estuviera haciendo esto era no solamente novedoso, sino que transformador y esperanzador, porque él decía que sí, que venía un Mesías y que ese Mesías estaba cerca, y estaba tan cerca que cuando él lo viera, cuando él se encontrara con él, él no iba a poder ni siquiera hacer lo que hacían los esclavos, amarrarle el zapato a su señor y desamarrarle el zapato a su señor. Él ni siquiera iba a poder hacer eso. Él oraba con sus discípulos, oraba los salmos, también los cantaba, porque de hecho Jesús también canta los salmos. Y cuando ellos tienen un encuentro en el Jordán, cuando se encuentran los parientes, porque eran familiares, aquí en Chile decimos pariente cuando tenemos una cercanía de primos en primer y segundo grado que le llamamos. Cuando él lo encuentra, lo reconoce a Jesús, dice públicamente: he ahí el cordero, lo humilde que es un cordero, y el próximo sacrificio, el cordero de Dios, que va a quitar toda esta maldad que el mundo viene arrastrando. Helo aquí. Y él quiere dar un pie atrás y le dice: tú eres el que tiene que bautizarme, porque yo sé que tú eres eterno. Yo tengo memoria de ti desde el vientre de nuestras madres, porque si Juan se educó solo con su mamá y su papá en el tiempo de la persecución de Herodes, en la medida que fue creciendo, su padre y su madre le fueron contando cosas. Lo que cualquiera de ustedes en su rol de madre y de padre hace con sus hijos. Le cuenta: mira, tú cuando pequeñito, tal cosa, cuando te estábamos esperando, ocurrió tal hecho, y cuando fuiste creciendo, alrededor habían cosas. Nosotros hacemos eso para arraigar sentido e identidad en el nuevo ser que estamos formando. Con Juan el Bautista no fue la excepción, porque de hecho así Dios ha diseñado la relación familiar, y lo dice desde su palabra. Le contarás, eso lo dice en Deuteronomio, le contarás a tus hijos todos estos hechos para que él reflexione de día y de noche, así como Dios ha estado en nuestra vida y qué es lo que ha hecho por nosotros. Y uno lo va contando y se lo cuenta a sus hijas, de decirle: mira, hija, nosotros cuando recién nos casamos con tu papá, a lo mejor teníamos lo justo para vivir, y Dios ha sido tan generoso y nos ha dado trabajo y te ha cuidado y nos ha dado salud y nos ha podido permanecer durante todo este tiempo. Uno lo va contando y le permite a sus hijos que vayan reflexionando. Con Juan no fue distinto. Entonces, cuando se encuentran con Jesús, él le dice a todos: aquí está, por quien yo estoy proclamando. Y de ahora en adelante conviene que yo mengüe, es decir, que yo me reduzca, porque ya que tengo un rol protagónico aquí en este pedacito del Jordán, y hay gente que me sigue, que me escucha, y que algunos vienen de Jerusalén a preguntarme: ¿eres tú el profeta? Y yo digo: no. ¿Eres tú Elías? No, yo digo: tampoco. ¿Eres tú el Mesías? No, tampoco. Y como hay tanta gente que quiere saber quién es, este es. Y de ahora en adelante yo me voy a retrotraer. No dice: oye, ahora los dos juntos somos dinamita, podemos tirar el imperio abajo, ven, hagamos algo distinto, revolucionemos. No, no se abraza a Jesús para sacarse una selfie. Por el contrario, él se retira. Y en este retirarse, que antes y durante le recordaba a Herodes que lo que él estaba haciendo con su cuñada no era lo correcto,
no solo en su forma de ver la vida de Herodes, sino que como Dios la entendía, no era lo correcto y siempre le estaba diciendo que la vida que él llevaba, licenciosa, desordenada, criminal, no estaba bien, pero ya estar con su cuñada era el colmo. Finalmente Herodías, que también escuchaba lo que decía Juan el Bautista, tenía mucho resentir. Cuando Herodes lo toma preso, Herodías después pide en el cumpleaños de Herodes, a través de su hija, pide las cabezas de Juan el Bautista, y Juan el Bautista es asesinado. Pero en su muerte él ya había cumplido su propósito. En ese intertanto que Juan el Bautista está preso y que Jesús está al tanto de esto, y después Jesús se entera del asesinato de Juan el Bautista y dice en Mateos, si mal no recuerdo, yo tengo aquí mis apuntes, les pido perdón si no lo dice aquí, perdón. Dice que él, en Mateo 14:13, dice que él, cuando se entera de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retira a un estado solitario y después la gente sabe dónde él está y lo busca y las multitudes lo siguen, porque no le dio lo mismo, no solo porque era su pariente, sino que se daba cuenta de que no solo la muerte, su muerte no era una muerte gloriosa, lo vamos a llamar así, pero él sabía que Juan el Bautista era el más grande de todos. Y por eso él da este testimonio que a mí me parece tan relevante a destacar. Jesús dice de Juan el Bautista: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Es decir, porque Juan el Bautista estaba siempre en un lugar, no estaba en las grandes ciudades. Juan el Bautista nunca baja a Jerusalén. No lo dice así. Puede que haya ido para las fiestas porque era obligatorio. Perdón, por lo menos para las 3 fiestas que era Shavuot, Pentecostés, que le llamamos nosotros hoy día, la fiesta de la Pascua y la de las Sucas, que en este momento no me acuerdo del nombre, pero la fiesta de las tiendas. Eran las 3 que tenía que ir. Pero él no permanecía en Jerusalén, que nosotros lo entenderíamos como la capital, donde estaba el templo, donde Herodes el Grande había reconstruido el templo. Jesús le dice: ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña, es decir, algo que doblado. ¿Qué hace una caña? Una caña se dobla, es algo frágil, pero además si yo la saco, puedo hacer un instrumento. ¿Qué salieron a ver? Porque se les trajo un mensaje y no lo oyeron. Y yo estoy aquí y tampoco me oyen mucho. Y él dice: Juan, no hay nadie más grande que Juan, nacido de mujer. ¿Por qué no hay nadie más grande que Juan, nacido de mujer? Es decir, de Elizabeth y Zacarías. Siendo que el ángel Gabriel le dice al padre Zacarías que él va a tener el espíritu de Elías. Y nosotros sabemos que Elías, en su calidad de profeta, hizo bajar fuego del cielo, mató a 400 profetas de Baal, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, permitió que no se acabara la harina y el aceite durante el tiempo de hambruna, hizo que no hubiese lluvia durante 3 años y después hizo que lloviera. O sea, Elías era un hombre extraordinario que había logrado tener una comunicación con Dios de manera tal que él traspasó lo natural
para lo sobrenatural. Esa era la idea del profeta de Elías que todos tenían en ese momento en sus corazones y en sus memorias. Y sin embargo, Juan, hijo de Zacarías, y Elizabeth no hizo nada de eso. ¿Cuál es lo grandioso de Juan? Juan es el profeta que anuncia al Mesías y vio al Mesías cara a cara. Y hasta ese momento, de ahí para atrás, nadie, aún teniendo a través de Dios la posibilidad de hacer muchas cosas extraordinarias, nunca nadie vio al Mesías, solo Juan el Bautista. Y por eso Jesús dice, Él es el más grande de los profetas, nacido de hombre y de mujer. Y sin embargo, es el más pequeño en los cielos. Recuerden que hasta ese momento no habían resucitado las personas. Algunos, como el profeta Elías, había sido llevado al cielo en vida, pero nadie más había resucitado. Jesús es el primero que resucita, y cuando Él resucita, otros resucitan también. Y eso está en Mateo, Lucas, creo que en Juan. ¿Ya? Lo voy a volver a revisar, y si me he equivocado, lo voy a corregir la otra clase. ¿Ya? Entonces, antes nadie había resucitado. Y cuando Él dice, es el más pequeño de los cielos, está recordando que en los cielos están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y Juan no es más grande que ellos, es el más pequeño, porque de hecho Juan es mortal. Murió decapitado, ¿ya? Cuando Herodes tiene que decapitarlo por petición de Herodías a través de su hija, la bailarina Salomé, lo que está haciendo Herodías es truncar la autoridad de Juan. Y a pesar de eso, Juan, por la palabra de Dios, aún teniendo una experiencia de muerte física, él logra trascender hasta hoy día que estamos hablando de él, y hasta muchas generaciones más que se seguirá hablando de él, de Juan el Bautista. Yo les he compartido a ustedes que con mi esposo, cuando estudiamos arqueología bíblica, recuerdo que en uno de los capítulos el arqueólogo y politólogo Daniel Weinstein nos hablaba de que se encontró una cueva, que en este momento no me acuerdo exactamente dónde, pero hay una cueva donde hay un dibujo en la piedra de una persona como Juan el Bautista, con la figura de un hombre, no de una mujer, con este piel de camello, y se creía que los discípulos, después de la muerte de Juan, se reunían ahí. Entonces, para que entendamos que hay cosas que, aunque se hayan escrito de manera alegórica, no son alegóricas en el tiempo histórico como nosotros lo entendemos, y decimos que si hay un tiempo histórico comprobable a través de las ciencias, a nosotros nos parece que eso fue real y no solo un mito o una leyenda. Entonces, este es el testimonio que Jesús da de Juan. Y hemos iniciado y la historia de Juan el Bautista desde el momento que es anunciado por el ángel Gabriel, directamente desde la oficina de Dios, bajó el ángel Gabriel a decirle a Zacarías, hasta su muerte, cuando Jesús, el mismo Dios hecho hombre, honra a Juan. Y a pesar de la vida que nos parece tan difícil que Juan el Bautista tuvo que pasar, siendo niño, de padres mayores, muy regaloneado, entre comillas, porque eran como estos padres abuelos que cuidaban a este niño que había sido anunciado y que iba a traer
mucha alegría a los demás y después tienen que huir y pasar por tiempos de pobreza y siendo alguien que se crió en el desierto, muy solitario, pero que a la vez tenía discípulos, es honrado de principio a fin. Y eso hace que su vida, aunque en las circunstancias hoy en día en que nosotros veneramos la comodidad, tenemos idolatría, nuestro hedonismo, porque eso también es real, ya no siempre la idolatría está concretada en una imagen, digamos, nosotros en nuestra comodidad, nuestro hedonismo, nuestro yo, también es una idolatría ahí que a veces nos lleva del brazo, otras veces nos empuja y a veces nosotros la logramos atar, pero generalmente estamos ahí batallando con eso. Juan pudo crecer y trascender teniendo momentos extraordinarios en su vida, pero no dando un testimonio de la opulencia que en ese momento se vivía. Ahora usted me puede estar preguntando, bueno, y para trascender o para hacer lo correcto delante de Dios hay que ser austero y alimentarse así como solo de, de langosta y miel. Aquí no hay langosta, aquí hay chanchitos de tierra donde yo vivo o algunos coleópteros. No, no, no. La misión de Juan era esa, pero su misión y mi misión no es esa en este tiempo. Nuestra misión es educar a los niños y a las niñas en el camino correcto y no hay otro camino correcto si no es en la palabra de Dios. Y no hay no hay un camino correcto en el ser libre pensador, porque el libre pensamiento no existe. Me encantaría decirle que sí, pero eso también es una falacia, un engaño, una fantasía que se nos ha transmitido, porque todo lo que usted sabe y todo lo que yo sé nos lo han enseñado mucho de ello en el colegio. Y en el colegio eso es un compendio y una recolección de lo que otros han pensado. Entonces, si entendemos el libre pensamiento como algo que a mí se me ocurre, en realidad cualquier cosa que a mí se me ocurra está influenciada por la cultura. Y esta cultura está formada por algunos, nosotros por ejemplo aquí en América del Sur o en Latinoamérica, nuestra formación, llamémosle racional intelectual, viene desde la filosofía griega. Esa es la base con que se nos forma, de hecho nuestro abecedario es un abecedario que viene desde allá, de la forma de entender las matemáticas, en la forma de entender la economía. Por lo tanto, nosotros no somos libre pensadores. Ahora, yo no estoy defendiendo un proyecto religioso. Lo que estoy avalando con este programa es que independiente que si yo de manera individual esté de acuerdo o no esté de acuerdo, quiera ignorarlo o quiera aceptarlo, hay un Dios que creó todo. Desde los arbolitos que se ven allá afuera hasta dio inteligencia para hacer este tipo de computador y el programa que estoy ocupando. Y si yo quiero ignorarlo, como Él es el creador de todo, Él también puso los límites para cuidarnos y los límites que nos van a perjudicar. Él lo estableció desde el principio. Y de hecho, si vamos al Génesis como un paréntesis, cuando le dice a Adán, porque le dice a Adán, pero también Eva estaba escuchando, que no comerán del árbol del bien y del mal, es decir, a ti no te corresponde delimitar qué
es lo bueno y qué es lo malo. A ti no te corresponde, porque no eres tú el que creaste todo esto alrededor. Tú no sabes ni las leyes ni los principios que yo en mi condición de Dios he utilizado para que todo esto exista. Por lo tanto, como lo desconoces, no te corresponde a ti determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo te lo determino, no porque te subestime, sino porque además fui yo el que te creé, entonces sé cuáles son tus potencialidades y tus limitaciones, pero nosotros no hicimos caso a eso. Y en este afán de querer ser como dioses, es decir, determinar qué era lo que me hacía bien y lo que me hacía mal, a lo largo de los siglos hemos cerrado. Porque de hecho, si nosotros hubiésemos entendido a cabalidad el mensaje de Cristo, Cristo habría tenido que ser el último que muriera en la tierra. No tendría que haber habido otro. Pero como no entendimos, como somos necios y Dios todo lo ve y tiene un plan de salvación extraordinario, tuvo que ocupar las persecuciones para que la iglesia se expandiera. Porque en nuestra condición de creer qué es lo bueno y qué es lo malo, nuestra condición es muy limitada. Entonces lo que es bueno para mí no es bueno para usted. Lo que es bueno para usted en su cultura, en su forma de ver, no es bueno para mí. Por eso Dios está por sobre todas las cosas, porque su bondad no es cultural, su bondad es eterna. Y es en esta historia de bondad es donde Juan, o de Zacarías y Elizabeth, que fue educado desde el principio en el camino de Dios, logra hacer todo lo que Dios tiene para él con propósito. Juan iba a morir igual, como usted y como yo, solo que la forma que él murió para nosotros hoy día es desconocida. Nosotros no sabemos cómo nos va a encontrar la muerte. Por supuesto, hay una idea romántica que ojalá nos encuentre en la cama, rodeado de nuestra familia que llora y que nos dice cuánto nos ama, o más romántica todavía y mucho más hedonista, ojalá yo duerma y no me dé cuenta de nada. Todas estas, sí, que también son formas de morir, pero que son formas, sí, idílicas, pero en general siempre ocurre eso. Nosotros no hemos visto con nuestros familiares porque a todos en algún momento se nos ha muerto alguien, el abuelo, la madre, más doloroso que se nos mueran los hijos, las hijas, el nieto, la vecina, y nos damos cuenta que algunos mueren de enfermedades, en accidentes laborales, ¿sí? O en accidentes en la carretera, algunos en guerras, otros de manera atroz a través del narcotráfico, pero eso es un proceso por el que nosotros tenemos que transitar y aunque nos estiremos y hagamos mucho deporte y comamos sano y a veces solo tomemos agua para que, ¿sí? Eso nos va a encontrar igual. Y en ese sentido, la muerte de Cristo es así igual de relevante y de aleccionadora para nosotros. Vamos a encontrar ese proceso, porque en esta tierra, dirían los físicos, todo está sometido a la entropía, no hay nada ya que no llegue a ese proceso. Entonces el tema no es que Juan el Bautista murió o cómo murió, eso es una interpretación del proceso y también es válida. Hemos ocupado 5 capítulos de Juan el Bautista porque él es un ejemplo. De Cristo todavía no vamos a hablar porque vemos su vida activa, su ministerio, como le llamamos, que es tan intenso que en realidad todavía necesito avanzar en otros capítulos para poder llegar a él.
que nos va a tomar, si Juan el Bautista me tomó 5 capítulos, fácilmente Jesús nos puede tomar 10, quizás hasta 30. Entonces, con Juan el Bautista se cumple este proceso de educa al niño en su camino para que cuando sea mayor no se aparte de él, porque también él podría haber tenido resentimiento, porque de hecho cuando las personas se acercaban a hablar con él, a los propios, digamos, pobladores que no tenían cargos de relevancia en Israel, le decía que vivieran de acuerdo al mensaje, que si la persona necesitaba un atuendo, si yo tenía 2 camisas y el otro no tenía, que yo le diera mi camisa. Eso le decía, ya, lo que también se conoce como la milla extra. Luego le dice a los que tienen relevancia o cargos de renombre en los saduceos, los fariseos y los escribas, también les dice que no cobren impuestos, de más y que sean lo que hoy día le llamaríamos honestos, ¿ya? Y él también le dice a los romanos, le dice que no sean mercenarios con los demás, es decir, que no maten por matar. Juan el Bautista también tiene un encuentro con lo que hoy día podríamos llamar todos los estamentos de la sociedad. No es que solo vino y le habló a estos de aquí, porque de hecho él sabía que Herodes lo escuchaba. Y Herodes sentía calma cuando lo escuchaba, porque él venía de una familia, vamos a decirlo de manera elegante, un poco alterada o disfuncional, y aunque tenían poder y muchos lujos, él no tenía paz en su corazón. Y Juan el Bautista, aún con todos sus reproches, que le decía, mira, estar con ella no te hace bien, no es lo correcto, eso que estás haciendo te va a traer consecuencias, él sentía paz. Y de hecho, cuando Jesús logra tener suficiente fama, llamémoslo así, o renombre, y su nombre llega a oídos de Herodes, Herodes piensa por un momento que Juan el Bautista ha resucitado. También algunos le dicen que es Elías, pero él cree que es Juan el Bautista. Desde esa perspectiva podemos interpretar o elucubrar que Herodes no quedó tranquilo con lo que él hizo. De hecho, también lo dice. Él se sintió triste, pero que cumplió su palabra, y no porque era un hombre de palabra, porque no lo era, sino porque lo que hizo en el cumpleaños era frente a todos los que estaban con él, ¿ya? Y por eso nos hemos demorado tanto en estos 5 capítulos de Juan que vamos a cerrar. Educarnos a nosotros primero, si no tuvimos la oportunidad de ser educados en un evangelio vivo, porque también entendemos que hay gente que toda la vida se educó en una iglesia católica, evangélica, ortodoxa, pero nunca logró tener una relación con Dios, solo tuvo reglas alrededor de esa relación y hoy día no quiere saber nada con el evangelio, con la palabra de Dios, porque en el fondo lo que tiene es una relación de contradicción, porque ya sea que sus papás y sus mamás les hablaban de Dios, pero en el fondo no tenían una vida amorosa, más bien tenían una vida áspera y violenta en sus propias casas y responsabilizan a Dios de la negligencia de los padres con la palabra. Y por eso nosotros nos tenemos que reeducar a nuestro niño interno, reeducar a nuestro corazón, pedirle a Dios que nos vuelva a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento al diseño original, su diseño original.
Pero si tenemos la oportunidad de ya estar más o menos así como conocer las vocales del Evangelio y estar haciendo los primeros aprestos en su palabra, en su verdad que está llena de amor, de justicia, podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros nietos y a nuestros sobrinos, porque no es solo mi hijo consanguíneo, sino es al que tengo al frente a través de mi testimonio amoroso. Porque no es solo andar diciendo, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, o que Dios te está mirando, que Dios te va a castigar, porque por generaciones esa fue, digamos, la enseñanza, sino Jesús, hay una palabra clave, dice que Él, los demás en realidad van a saber que somos sus discípulos en la forma en que nos amamos. Y el amor con la ira no tienen nada que ver, van por caminos paralelos. Y también lo dice en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 19, que ayer lo escuchaba y que ha quedado muy grabado en mi entendimiento por estos días, en no ser ásperos con nuestros hijos y con nuestras hijas, no responsabilizar a Dios de nuestras perezas, porque el mundo, la sociedad está llena de gente áspera y reactiva, violenta, maldiciente, que reacciona con palabras hirientes, que la palabra, los gestos amables hoy día están en extinción. Todo eso significa educar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros sobrinos, nuestros pupilos, los de la escuela dominical, si usted hace clase en un colegio, en un jardín infantil, en la universidad, si solo tiene relación con su vecino y no tiene hijos alrededor. Aunque vamos a ser madres y padres incluso hasta después de la muerte, porque nuestros hijos y nuestras hijas dirán, cuando mi mamá tal cosa, mi papá hacía tal cosa, seremos para siempre. Por lo tanto, nuestra voz, como la de Juan, siempre es un testimonio de Dios. Y tenemos que dar testimonio como Juan de la luz que es Dios, para que algún día, a través de nuestras obras en vida, Cristo también dé testimonio de nosotros. Señor bendito, yo quiero agradecerte por esta tarde, por este tiempo que tú me das, por esta inspiración que tú has puesto en mi vida de no solo contemplar este pasaje extraordinario, este paisaje lleno de árboles que se mueven y disfrutan del sol del invierno y de la humedad de la tierra, sino porque esto que tú me has mostrado no es para mí solamente, porque yo podría leer y estar tranquilita y no grabar nada. Es para otros, para que lo compartan, para que reflexionemos, para que profundicemos, para que mejoremos incluso, y si alguno se inspira y quiere hacer un podcast y llenar las redes de palabras de bien, porque también hoy día las redes sociales están llenas de palabras de bien, pero también están llenas de contenidos perniciosos, violentos, por sobre todo que nos llaman a la violencia, al desánimo. Muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes mayores, es a través de las redes que finalmente recogen ideas de suicidio y de muerte para ellos, emociones tristes. Finalmente que como una especie de pitón, estas emociones tristes termina ahogándolos, devorándoselos completamente y asfixiándolos. Y tenemos la oportunidad, Señor, gracias a ti y a tu Espíritu Santo, de compartir esto que tú primero nos lo enseñas a nosotros, nos permite reflexionarlo, vivirlo, estudiarlo y compartir con otros. Porque la familia, Señor, es tu diseño maravilloso, extraordinario, y la familia no es solo para
recordar y reproducir lo que aprendimos de bien o de mal en nuestra propia experiencia de hijos, sino para recoger tu palabra e ir enriqueciendo eso. Educar en este tiempo a las nuevas generaciones en tu verdad, porque tu verdad no solo nos santifica, sino que hace de este lugar que tú creaste, la tierra, lo que tiene que ser tu reino, porque tu palabra dice que tenemos en la oración de Jesús decir que tu reino, venga tu reino a la tierra, a nuestro corazón, a nuestro accionar. Por eso te damos gracias por haber podido estar una tarde más aquí compartiendo, y aunque parezca un monólogo, sé que hay alguien en alguna parte que lo va a ver, porque esto es como una cápsula del tiempo, no necesariamente en unos minutos más cuando se suba a la red, todos lo van a escuchar, porque en mi ansia no busco reconocimiento, sino obedecer a lo que tú me has pedido. Agradecerte, Señor, por las madres y los padres que están educando, por los abuelos y abuelas que están educando, por las tías y tíos que se han hecho cargo de otros niños y los educan y los forman con paciencia, con amor. Te pido que tú pongas, Señor, tu luz en los hogares en este tiempo. Oramos especialmente por aquellos que no tienen una experiencia dulce de hogar, aquellos que finalmente terminan huyendo a las calles porque lo que ellos conocen como hogar es tan difícil, Señor, es tan doloroso, está tan distorsionado, Señor, que finalmente encuentran en la calle paz, refugio. Te pedimos perdón, Señor, por no hacer lo correcto delante de ti, por no dar el testimonio de luz que debemos dar en este tiempo, porque aún en las circunstancias tan difíciles como le tocó vivir a Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, él tuvo la entereza, Señor, de hacer lo correcto delante de ti. Enséñanos, Padre, enséñanos a hacer lo correcto delante de ti, aún en las circunstancias más difíciles. Darte gracias en todo momento por lo que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias porque a través de Juan hemos podido aprender tanto, Padre. Gracias porque tú lo honraste a través de Jesús, Señor. Y nosotros podemos seguir honrándolo con el paso de los días, Señor. En este tiempo, en este humilde programa que se llama Educa al niño en su camino para que cuando sea mayor no se aparte de él. Sean todos muy bendecidos, que tengan una excelente semana, que la palabra de Dios los cobije, los corrija, los anime y los aliente. Un abrazo cariñoso.